Freud tuvo un seguidor cuyo pensamiento iba por estas directrices. Era Carl Gustav Jung. Casi 20 años más joven que Freud, Jung era hijo de un pastor protestante suizo. Ya había tenido éxito aplicando y desarrollando algunas de las ideas de Freud cuando los dos se conocieron en 1907 y se hicieron amigos íntimos. Pero en 1912 los profundos desacuerdos sobre la posición central de la sexualidad en la teoría de Freud y sobre el lugar de la religión llevaron a una ruptura completa y dolorosa. Jung se instaló en esta casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, donde ejerció como psicoterapeuta el resto de sus días. La inscripción que colocó encima de su puerta proclamaba su punto de partida personal. Tanto si se le llama como si no, Dios estará presente. Es una respuesta dada por el oráculo de Delfos en respuesta a una pregunta sobre una próxima batalla, pero para Jung significa: la cuestión religiosa es ineludible, tarde o temprano el inconsciente nos alcanza. Y cristaliza la diferencia entre Freud y Jung, que llevó a la ruptura en 1912. Freud había tratado sobre todo con neuróticos, gente con la que podía hablar, y vio que su cometido era el fortalecimiento del ego racional, de forma que pudiera hacer frente a la vida. Pero Jung, como psiquiatra de un hospital mental, trataba con el mundo más temible de la verdadera locura, la psicosis, donde el ego está arrollado por la violencia del inconsciente. Llegó a pensar que solo la religión podía nombrar los poderes que después se apoderan de la mente y la llevan hacia la salud espiritual. Estas ideas iban a ser en breve puestas a prueba en su propia experiencia. En el periodo de 1913 a 1919 sufrió una crisis en la mitad de su vida, igual que Freud la había sufrido a esa misma edad. Durante años fuerzas y fantasías extrañas salieron a la superficie desde su inconsciente. Él lo anotó todo en sus cuadernos y dibujos. Reconoció que las imágenes que seguían surgiendo no eran puramente personales. Más bien, estaban sacadas del mundo primitivo de los mitos y simbolismos. Pero, ¿cuál era el significado de esta violenta erupción? La primera indicación de que las experiencias de Jung podrían tener un propósito constructivo surgió cuando pintó su primer mandala en 1916. La figura es una especie de diagrama de la vida espiritual, más conocido en el budismo del Himalaya, aunque se encuentran figuras similares en muchas otras religiones, incluyendo el cristianismo. Se usan como ayudas en la meditación. Las fuerzas opuestas en la circunferencia se disipan en el centro inmóvil. Así que el enfoque de Jung a la terapia está basado en una visión más optimista del inconsciente. Dejadme que os cuente una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Me enviaron a una joven paciente que sufría de insomnio incurable. Era una profesora que había terminado con éxito sus estudios, pero que vivía en constante temor de cometer errores. Había llegado a un estado insoportable de tensión espasmódica. Intenté explicarle que la relajación psíquica era necesaria, que yo, por ejemplo, me relajaba navegando en el lago, dejándome llevar por el viento, que esto era bueno para uno y necesario para todos. Pero pude ver por su mirada que no lo entendía. Entonces, mientras hablaba de navegar y del viento, oí la voz de mi madre cantando una nana a mi hermana pequeña como solía hacerlo cuando yo tenía 8 o 9 años. Una historia de una niña pequeña en un barquito en el Rin con pececillos. Y empecé casi inintencionadamente a tararear lo que le estaba diciendo sobre el viento, las olas, la navegación y la relajación con el tono de la nana. Pude ver cómo ella quedaba encantada. Años más tarde su médico me dijo:
Ella volvió curada, y yo siempre he querido saber qué había hecho usted. Todo lo que ella pudo decirme fue una historia sobre la navegación y el viento, y nunca pude conseguir que me dijera qué le había hecho usted realmente. ¿Cómo iba a explicarle que simplemente había escuchado algo dentro de mí mismo? ¿Cómo iba a decirle que le había cantado una nana con la voz de mi madre? Un encantamiento como este es el tipo de medicina más antiguo. Pero todo ocurrió más allá de mi entendimiento. Pasó algún tiempo hasta que pensé en ello racionalmente e intenté llegar a las leyes que había detrás. Ella fue curada por la gracia de Dios. En Bollingen, cerca de Zúrich, Jung construyó en gran parte con sus propias manos la casa a la que llamó La Torre. Era su propio refugio personal, en el que pasó la mayor parte del tiempo en sus últimos 30 años de vida. Irse a la torre era un acto de recuerdo, puesto que Jung se retiraba a un lugar que era, en sí, una expresión de su propia psique en piedra. Aquí todo tiene su historia y la mía. Aquí hay un lugar para el reino ilimitado del interior del mundo y de la psique. No hay nada que moleste a los muertos, ni luz eléctrica, ni teléfono. Yo mismo enciendo la chimenea y la cocina. Por las tardes enciendo las viejas lámparas. No hay agua corriente y saco el agua del pozo. Corto la madera y hago la comida. Esos actos sencillos hacen al hombre sencillo. Qué difícil es ser sencillo. En Bollingen, el silencio me rodea casi audiblemente y vivo en modesta armonía con la naturaleza. Surgen en la superficie pensamientos que se remontan a través de los siglos. Desde el principio pensé que la torre era, de algún modo, un seno materno, en el cual podía ser lo que fui, lo que soy y lo que seré. Me dio una sensación como si volviera a nacer en piedra. A veces siento como si me esparciera sobre el paisaje y dentro de las cosas, y yo mismo viviera en cada árbol, en las nubes, en el paso de las estaciones. Nosotros, los hombres modernos, tenemos que hacer frente a la necesidad de redescubrir la vida del espíritu. Debemos experimentarlo de nuevo por nosotros mismos. Es la única forma de romper el encantamiento que nos une al ciclo de los acontecimientos biológicos. Diferentes pensadores fijaron un límite entre la ciencia y la religión de distintas maneras. Jung la fijó en la frontera entre la mente consciente y la inconsciente. Siempre aceptó que las ciencias naturales nos dan nuestro único conocimiento del mundo físico exterior. Pero hay otro mundo, también un mundo común, el mundo interior de la psique. Se expresa a sí mismo en el lenguaje de los mitos, y para Jung la religión trata de ese mundo interior y del cometido de armonizar el mundo interior con el exterior. Toda su vida hizo objetos con el fin de expresar y articular sus mitos interiores. He aquí uno que hizo en 1958 cuando tenía 83 años. Una figura de una mujer primitiva que significa el ánima, el principio femenino de su propia psique, acercándose para sacar leche de una yegua, leche que da vida. Se espera con ansia la era de Acuario, cuando el principio femenino será dominante, una era que está bajo la constelación de Pegaso, el caballo. La psique de Jung está profetizando el futuro. Sé tales ideas literalmente. Más bien, ve nuestros sueños, nuestras fantasías y nuestro arte como portadores de mensajes desde nuestra psique que nos señalan el camino de nuestra propia realización espiritual futura. Las 3 secciones de la torre, completada, representaban para Jung la Trinidad y las 3 partes del alma, su corazón,
La sala de meditación privada de Jung está todavía cerrada con llave. Más abajo, el patio abierto significa la naturaleza. Todo el complejo constituye la cuaternidad de Jung, la armonía en 4 partes, su símbolo favorito de la integración. No sorprende que el enfoque de Jung de la religión haya sido criticado. Desde su punto de partida, todas sus ideas religiosas son igualmente válidas como expresiones de la vida psíquica humana. Y todas las verdades y objetos religiosos son simplemente psicológicos. Así que esto le llevaría a senderos bastante extraños, no solo a la astrología, sino también a la alquimia y al gnosticismo. Y en sus obras completas nunca habla de Dios como de algo más que la imagen de Dios en la psique humana. De todos modos, dentro de esos límites, Jung pudo hacer mucho. Y en respuesta a las acusaciones de ensimismamiento o misticismo, él respondía que lo que más necesita nuestra era es un redescubrimiento de la vida de la psique. Llegó a decir que estaba realizando un servicio público al retirarse a su torre. No solo dejó la puerta abierta para el mensaje cristiano, sino que lo consideró de mucha importancia, importancia capital para el hombre de Occidente. No obstante, ha de ser visto bajo una nueva luz, de acuerdo con los cambios aportados por el espíritu contemporáneo. De lo contrario, se aparta de los tiempos y no tiene efecto en la integridad del hombre. La idea de Dios es una función psicológica absolutamente necesaria de una naturaleza irracional que no tiene nada que ver con la cuestión de la existencia de Dios. El intelecto humano nunca podrá responder a esta pregunta y mucho menos dar ninguna prueba de Dios. Además, tal prueba es superflua, ya que la idea de un ser divino todopoderoso está presente en todas partes, inconsciente cuando no conscientemente, porque es un arquetipo. Por tanto, considero más acertado reconocer la idea de un Dios conscientemente, porque si no lo hacemos, convertimos a alguna otra cosa en Dios, generalmente algo bastante inapropiado y estúpido que solo un intelecto iluminado puede maquinar. ¿Y creía usted en Dios? Oh, sí. ¿Y ahora cree en Dios? Ahora... es difícil de responder. Lo sé. No necesito creer. Lo sé. ¿A qué se refería Jung al afirmar al final de su vida que conocía a Dios? Recordemos el camino que había tomado. De joven se había alejado de la religión y se había unido a Freud. Había aceptado la revolución de Darwin en nuestra interpretación del lugar del hombre en la naturaleza. Había aceptado que la mente humana es un producto evolutivo y la religión una función psicológica natural. Las creencias religiosas proporcionan expresiones proyectadas, míticas, de nuestros estados interiores. Esta era la doctrina atea clásica del siglo XIX. No obstante, cuando Jung volvió a la religión, no la desechó, la llevó con él. Si nuestras creencias religiosas son las claves de nuestras vidas interiores, entonces son igualmente valiosas e instructivas en todas sus formas, así que tal vez Jung se convirtió en el primer y auténtico pensador religioso con fe múltiple. Pero incluso mucho más original fue la nueva forma de naturalismo religioso de Jung. Antes que él, aquellos que habían entendido la religión como algo verdaderamente humano, siempre habían terminado como incrédulos, por ejemplo, Marx y Freud. Pero Jung encuentra un camino de vuelta. Comprendiendo que la religión es auténticamente humana, deja de lado lo sobrenatural y en su lugar plantea la antigua idea mística de que el conocimiento de Dios es al final lo mismo que el autoconocimiento. Para Jung, el conocimiento de Dios significa un estado de integración, felicidad, sabiduría, armonía interior con el yo mismo y con toda la naturaleza. Eso que nuestras psiques están buscando durante toda la vida. Hasta ahora la posición de Freud, su reputación pública, había sido más alta, pero la nueva clase de naturalismo religioso de Jung tiene mucho que enseñarnos a todos. En efecto, sospecho que al final todos tendremos que seguirle. Y Bollingen es un lugar muy acertado para dejarle decir la última palabra. Mi vida es la historia de la autorrealización del inconsciente. Lo que somos para nuestra visión interior
solo puede expresarse mediante el mito. El mito es mucho más individual y expresa la vida de forma mucho más precisa que la ciencia. Por eso, me he decidido a contar mi mito personal. No podemos hacer ningún juicio final sobre nosotros mismos o sobre nuestras vidas. En el fondo, nunca sabremos cómo ocurrió todo. La vida del hombre es un experimento dudoso, es un extraordinario fenómeno solo en términos numéricos. Individualmente es tan breve que es literalmente un milagro el que algo pueda existir y evolucionar. Al final, los únicos acontecimientos de mi vida que merecen la pena contarse son aquellos en que el mundo imperecedero irrumpió en este transitorio. Todo lo demás, en comparación, ha perdido importancia. Solo puedo entenderme a mí mismo a la luz de los sucesos interiores. Estos son los que constituyen la singularidad de mi vida.